Esto es maravilloso. Acaba de salir la segunda versión de LTX Director, que nos permite crear vídeos usando texto, imágenes, audio, vídeo y además todo a la vez. LTX Director 2 es capaz de realizar InPaint en audio, con capacidad para extender vídeos hacia adelante y hacia atrás. Nos permite editar tomas en el modo Retake y mucho más. Ponte la gorra de director de cine porque ya no tienes excusa para crear vídeos con gran control. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste muchos. Espera, pero ¿qué me has hecho en los ojos? El interface que vamos a usar se llama Config. Si queréis saber cómo instalarlo, os dejo un enlace en la parte superior. Los nodos LTX Director 2 usan los modelos de audio y vídeo LTX 2.3. Si queréis saber más de este modelo, os dejo un enlace en la parte superior. Comenzaremos actualizando Config a la última versión. Lo haremos entrando en la carpeta Update y haciendo doble clic sobre el fichero update.config.bat. A continuación descargaremos el flujo de trabajo. Una vez descargado, lo arrastramos dentro de la zona de trabajo de Config. A continuación instalaremos manualmente los nodos de LTX2 Director. Lo haremos entrando en el Manager y pulsando sobre el botón Custom Nodes Manager. En el recuadro de búsqueda introducimos el texto What Dream y pulsamos sobre el botón Install. Es posible que el grupo de nodos de LTX Director no se instale correctamente por el nivel de seguridad de Config. Si os ocurre esto, deberéis cerrar Config y bajar el nivel de seguridad a débil. Si no sabéis cómo hacerlo, os dejo un enlace en la parte superior donde explico cómo cambiar esta configuración. Una vez arrancado Config, repetimos el procedimiento y esta vez sí podremos instalar este nodo. Si nos falta algún nodo, debemos entrar en el Manager e instalar a continuación los nodos faltantes. También es recomendable que actualicemos todos los nodos pulsando sobre el botón Update All. Esto es bastante importante porque los nodos oficiales de LTX deben estar actualizados para que funcione LTX Director 2. Este flujo de trabajo permite usar modelos en formato Safe Tensor o en formato GGUF. Por lo tanto, en este nodo tendréis la opción de descargarlo en cualquiera de los dos formatos. Si vais a descargar el modelo en formato Safe Tensor, podéis elegir entre el modo normal y el modelo destilado. Lo encontraréis con distintas cuantizaciones. El modelo que está seleccionado por defecto es el que yo os recomiendo. Si queremos ahorrar recursos, debemos descargar el modelo principal en formato GGUF. Podemos seleccionar el modelo principal en formato destilado o en formato sin destilar. Como ya sabéis, cuanto más alto sea el valor seguido de la letra Q, más calidad tendrá el modelo, pero consumirá más recursos. Debemos descargar los modelos TESENCODE, los modelos BAE, el modelo de rescalado temporal y el LoRa destilado si habéis seleccionado un modelo principal no destilado. He añadido también en este nodo principal el LoRa para aumentar la calidad Omni NFT RL. En el nodo de descarga inferior tenéis una colección de LoRas IC, el LoRa para poner bizco a cualquiera, un LoRa para mejorar el movimiento, para aumentar el detalle, un LoRa para poder realizar rescalado, para mejorar la sincronización labial, un LoRa para que vuestro vídeo reaccione al audio que insertéis, para que el vídeo generado tenga HDR y un LoRa que mejora el renderizado de nuestro vídeo. Si queréis saber más de cada uno de estos LoRas, deberéis visitar su página en Hugging Face. Para descargar alguno de estos LoRas debéis tener cuenta en Hugging Face. Si además tenéis un token de descarga de Hugging Face, podréis descargarlo directamente desde este nodo. Una vez que hayamos descargado todo, refrescaremos el navegador y seleccionaremos en estos nodos los modelos que hemos descargado, comenzando con el modelo principal en formato Safe Tensor o en formato GGUF. Si vais a utilizar el modelo en formato GGUF, debéis activar este interruptor.
Si queréis usar el modelo en formato 6 tensor, este interruptor debe estar desactivado. Si vuestro modelo principal es destilado, no necesitaréis el LoRa destilado. Pero si vuestro modelo principal no es destilado, deberéis entonces activar el LoRa destilado. Esta parte del flujo de trabajo es donde se produce la generación del vídeo. Se hace al tamaño indicado en este porcentaje, normalmente al 50%. Y en esta otra parte es donde el vídeo se amplía a su escala definitiva. En cada una de estas partes podemos ajustar el método de muestreo, el scheduler y el número de pasos, entre otros ajustes. En este flujo de trabajo está incorporado el sistema de interpolación de fotogramas. Podemos activarlo o desactivarlo con este interruptor. La primera vez que lo uséis, deberá descargar de forma automática el modelo de rescalado RIFE47. Si el modelo no se descarga, en la descripción de este vídeo encontraréis instrucciones para descargarlo de forma manual. Lo recomendable es crear una interpolación al doble de fotogramas, es decir, 24 fotogramas por segundo se convertirán en 48 fotogramas por segundo. Si queréis interpolar al triple de fotogramas por segundo, lo podéis ajustar en este nodo. Si vais a generar más de un vídeo utilizando la misma configuración, no olvidéis cambiar la semilla o activar el modo aleatorio. Si el vídeo que estáis generando tiene mucha duración, es posible que os dé un error de falta de memoria en la etapa de decodificación BAE. Podréis activar la decodificación BAE por tramos. Lo haremos activando este interruptor. Siempre que sea posible, es mejor usar la decodificación BAE estándar. En el conjunto de nodos de LTX Director 2 tenemos este nuevo nodo que nos permite ver una previsualización del vídeo que estamos generando. En este primer apartado podemos introducir un valor para indicar la máxima resolución de la previsualización, que la vemos en formato JPEG. Podemos aumentar o disminuir la calidad en este apartado, pero como he dicho, solo afectará a la previsualización. Con esta opción podremos activar o desactivar la previsualización estándar de ConfigUI. En este apartado ajustaremos el número de fotogramas que queremos ver en la previsualización y en el siguiente apartado indicaremos la velocidad indicada en fotogramas por segundo. Esta velocidad solo afectará a la previsualización. Y vamos ya con el nodo más importante, el nodo LTX Director. En este nodo podemos crear nuestra propia línea de tiempo agregando elementos como imágenes, textos, audios y vídeos. Nuestra línea de tiempos o timeline estará compuesta por uno o por varios tipos de estos elementos. Podemos definir el principio de nuestra línea de tiempo en este apartado. Definiremos el final con el valor introducido en este parámetro. La duración total la podremos definir con este otro parámetro. Si pulsamos el botón de ajustes, podemos cambiar la representación del tiempo indicada en segundos por su equivalente en fotogramas. Definiremos la cantidad de fotogramas por segundo ajustando esta opción. También podremos ajustar el ancho y el alto del vídeo que vamos a generar. Si dejamos a 0 estos valores, se tomará automáticamente la medida del primer elemento gráfico introducido, ya sea una imagen o un vídeo. Si la resolución de los elementos introducidos es distinta a la resolución que hayamos ajustado manualmente, podemos decidir en este apartado el método de cambio de tamaño. Podemos elegir mantener la misma proporción, comprimir hasta ajustar, rellenar con espacio en negro, rellenar con espacio en verde o recortar la imagen o el vídeo. Tenemos 3 filas donde podremos agregar elementos: la fila principal, la fila de audio y la fila de vídeo para operaciones con loras del tipo IC. Si agregamos un texto, este actuará como prompt en el espacio de tiempo que indiquemos. En nuestro timeline podremos ajustar el tamaño, la posición y el orden de los elementos. En este primer ejemplo hemos ajustado una duración de 7 segundos y hemos creado un prompt que va desde el inicio al segundo 3. Una bella mujer de 20 años se acerca andando y el fondo es un parque. Hemos creado otro prompt desde el segundo 3 al segundo 7. Este segundo prompt dice: ella dice en español hola a todos. Introduzco una resolución y ejecutamos el workflow.
y podemos ver en el nodo de previsualización cómo se va generando nuestro vídeo. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer desde el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. Y este es el resultado. Hola a todos. Tened en cuenta que debéis dejar el tiempo suficiente para que se pueda cumplir el prompt. Si el tiempo asignado a un prompt es muy pequeño, es posible que se lo salte y pase al siguiente. Vamos a hacer un ejemplo con imágenes. Ajusto la resolución a 0 para que tome el tamaño de la primera imagen. Añado la primera imagen. Añado la segunda imagen. Ajusto los tiempos para cada una de las imágenes y coloco el prompt para cada una de ellas. Ejecuto el workflow y este es el resultado. ¿Cómo se declara el acusado? Con flores. Soy un hombre muy tradicional. Si añadimos una imagen con su prompt y a continuación introducimos un texto, el vídeo seguirá el prompt a partir del último fotograma generado. Es decir, que primero cumplirá el prompt que está asignado a la imagen y desde ese punto seguirá las instrucciones del segundo prompt. Esto es maravilloso. Si ponemos un prompt antes de una imagen, se inventará lo que ocurre antes de la imagen de referencia. Esto es maravilloso. Podemos añadir 1, 2, 3 o cualquier número de imágenes de referencia, cada una con su tiempo y su prompt, y esta herramienta se encargará de crear las transiciones. También podremos poner un prompt global. También podremos agregar una pista de audio y la imagen realizará la sincronización labial. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. A veces puede ocurrir que el modelo ignore la sincronización labial, sobre todo utilizando ficheros de audio muy cortos. Esto se soluciona con facilidad activando en este nodo el LoRa IC para sincronización labial. Podemos extender el audio a través de un prompt, pero es imprescindible que en la pista de audio esté seleccionada la opción InPaint, y de esta forma realizamos un InPaint pero de audio. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ah, no, el vídeo está ya muy avanzado. Todo lo que hemos hecho con imagen, texto y audio también lo podemos hacer con vídeo. En este ejemplo voy a cargar un vídeo con su propia pista de audio. Vamos a extender el vídeo y además vamos a hacer InPaint de la pista de audio para que nuestro amigo Terminator diga una frase más. I'll be back. LTX Director is awesome. Si tenemos un proyecto muy complejo, podemos entrar en los ajustes y guardar nuestro timeline. También podremos leer timelines guardados. La fila de IC LoRa Video es para insertar un vídeo que servirá como referencia para determinados efectos de LoRas del tipo IC. Y parece que muy pronto podremos también utilizarlo para agregar imágenes de referencia. Podemos insertar también los LoRas IC desde cada uno de los nodos guía LTX Director. Esto nos permite, por ejemplo, introducir un LoRa en la fase de generación y otro LoRa distinto en la fase de ampliación. Por último, tenemos la herramienta experimental Retake, que nos permite cambiar las acciones de una toma en vídeos que no contengan cambios de plano, normalmente de pocos segundos. Entramos en el modo Retake pulsando sobre este botón. A continuación cargamos el vídeo que contenga la toma que queremos modificar. Seleccionamos entonces la toma que queremos modificar, introducimos el prompt con las indicaciones y ejecutamos el workflow. Y aquí podéis ver la toma original y la toma editada. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto
dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Academia